¿Qué tal? Saludos. Para esta ocasión vamos a sustentar la segunda etapa del proyecto Sistema Ahorrador de Agua para una ducha de uso doméstico basado en microcontrolador. El propósito de este proyecto es el control del consumo de agua en el uso habitual de la ducha, siendo este uno de los principales focos de desperdicio, consumiendo el 12% de agua total que se usa en el hogar. Para ello, se decidió crear conciencia a través de un sistema automático desarrollado con microcontroladores que lo que hace es dar un aviso visual y sonoro cuando se esté sobrepasando el límite de agua suficiente con el que se puede tomar una buena ducha, haciendo que se cree un hábito de duchas cortas, haciendo también menor y más productivo el uso de agua. Para el desarrollo de esta segunda etapa del proyecto se utilizaron los siguientes componentes. PIC16F877A es un microcontrolador de la familia Microchip con un reloj de 20 MHz, ciclo de instrucción de 200 nanosegundos, 256 por 8 bytes de memoria EEPROM de datos, convertidor análogo digital de 10 bits hasta 8 canales, sensor de flujo de agua YF-S201. Este sensor se instala en la línea del agua y utiliza un sensor de efecto Hall. Sirve para medir la cantidad de líquido que se ha movido a través de él. Pantalla LCD 16x2. Pantalla de cristal líquido aporta al sistema la posibilidad de mensajes por medio de texto, representando así información generada por el sistema, permitiendo al usuario interactuar con el sistema. RTC DS1307, lo que permite obtener información sobre año, mes, día, hora, minutos y segundos en tiempo real. Zumbador, timbre eléctrico que sirve en este caso como alarma indicadora de abuso de uso de agua en la ducha. El diagrama de flujo del sistema de ahorro en ducha es una descripción detallada del funcionamiento del sistema. Dicho diagrama facilita el trabajo al momento de hacer la descripción en lenguaje C, al igual que la comprensión del funcionamiento de este, ya que es una representación funcional donde se representan cada una de las posibles situaciones y decisiones que el sistema debe tomar. Para la elaboración del código se utilizó el compilador CSS Compiler debido a su facilidad y buena documentación. El diagrama de flujo se inicia con la configuración de puertos. Es aquí donde se definen entradas y salidas del sistema, definiendo como entradas el sensor de caudal en el pin RA4, el botón de activación de la alarma, el botón para realizar la lectura que será mediante interrupción y los pines para la comunicación y cuadrado C, teniendo en cuenta que este tipo de comunicación utiliza dos hilos, uno SDA para la señal de datos y SCL para la señal de reloj, y como salidas la pantalla LCD, la alarma o zumbador, y también se hace la configuración del timer 0 de la interrupción por pin RB0. Luego se inicia el contador en 0, se leen los pulsos del sensor por segundo y se calculan los litros gastados en total, aplicando la fórmula que se obtuvo en la primera etapa del proyecto. Y de esta manera se obtienen los litros gastados por minutos. Este dato es visualizado en la LCD al igual que la fecha y la hora. Luego se tiene un condicional donde se evalúa si la llave está abierta. Si esta se abre, los litros consumidos son almacenados en una variable, LA, la cual acumula los datos por baño temporalmente o en el momento en el que la llave permanezca abierta. Cuando la llave se cierra, los litros consumidos pasan a la variable LT, que es la encargada de almacenar los litros totales durante el periodo de 3 horas. Para el almacenamiento de los datos en la memoria EEPROM externa se dispuso que fueran guardados cada 3 horas, es decir, a las 3, 6, 9 y 12, ya sea por la mañana o en la tarde, cumpliendo así con las 24 horas del día. Si alguna de estas horas el dato se escribe en la memoria externa y la variable LT se reinicia. Y si no es alguna de estas horas, la variable LT almacena el dato que se imprime en la pantalla. Para la activación de la alarma se pregunta al sistema si está activa la alarma.
Si está desactivada, el sistema almacenará el consumo en la variable LT como se indicó anteriormente, es decir, que el sistema no hará ningún tipo de alerta, simplemente guardará los litros consumidos. Si la alarma está activada, se pregunta si la llave se encuentra abierta y si el consumo es mayor a 15 litros, que es lo que se dispuso como consumo inicial. Si cumple la condición, la alarma será encendida. Si no la cumple, esta condición del consumo se imprime en la LCD y el dato es almacenado en la variable LA. Después de que la alarma se enciende, esta permanece así hasta que el consumo sea de 17 litros o hasta que la llave sea cerrada. Si el consumo no llega a este valor o la llave está cerrada, la alarma se apagará. Esto sirve como un preaviso de que se está llegando al límite de consumo prudente de litros. Si después de este preaviso el consumo continúa, se tiene a disposición 3 litros extras, los cuales al ser consumido ocasionarán que la alarma sea activada nuevamente. Adicionalmente se imprimirá un mensaje de alerta en la LCD. Si estos 3 litros no son consumidos, se apagará la alarma y el consumo será almacenado, imprimiendo los respectivos valores en la LCD. El sistema tiene un botón que al ser accionado activa la función de alarma. Si este botón no es activado, el sistema solo funcionará como medidor y almacenador de consumo. Ahora se procederá a la verificación del sistema. Para dicha prueba se tomará un consumo en un recipiente que sirve como patrón de medida, para así verificar que los datos tomados y almacenados por el sistema sean correctos. Para la verificación de que el sistema guarda los datos correctamente, se dispuso a guardar el dato de los litros acumulados a las 7:06:10 segundos. En la pantalla se observan las variables LT, que son los litros gastados en el momento, la variable LA, que son los litros gastados por baño, la hora y fecha en tiempo real. Para comprobar que los datos fueron almacenados, se procede a leer el dato anteriormente guardado, que corresponde a 4.77 litros. Esto se hace mediante el botón lectura, que al ser oprimido permite visualizar el dato durante 5 segundos. De igual manera se puede verificar que el dato almacenado es correcto al compararlo con la medida del elemento patrón. Para la prueba de alarma se dispuso que ésta se activara a los 9 litros gastados, la cual se desactiva al cerrar la llave. Pero si ésta se abre nuevamente, la alarma permanecerá activa como preaviso de que solo quedan 3 litros de consumo. Una vez llegado a los 11 litros, la alarma se desactiva y empieza el suministro de los 3 litros extra, que al ser consumidos la alarma se activará nuevamente y si el consumo sigue se mostrará un mensaje en la LCD que se ha hecho un gasto excesivo de agua. Este mensaje solo se desactivará al desactivar el botón de activación de alarma o al cerrar la llave. En esta gráfica se puede observar el consumo por horas en un día. Se grafican los datos según la condición descrita de cada 3 horas. Se puede afirmar que las horas donde hay un mayor consumo de agua es entre las 6 y las 9 de la mañana entre semana. El fin de semana se disminuye el consumo, siendo el mínimo gasto de agua el domingo con aproximadamente 15 litros en las horas correspondientes entre las 9 y las 12 de la mañana. En esta gráfica se puede observar los datos guardados en la memoria externa durante la semana en la cual el sistema funcionó con la alarma. Se observa que aún en las horas de la mañana, entre los intervalos de las 6 y las 9, hay altos consumos de agua, pero con un ahorro mínimo de esta en comparación a la semana donde no hubo actuador. En esta gráfica se realizó la comparación de los datos obtenidos en estas 2 semanas, donde se puede observar que efectivamente se disminuyó el consumo de agua por ducha. Se compara en la gráfica el consumo total de día por semana, logrando que se disminuyera un aproximado de 5,55 litros, lo que implica un ahorro de 44,21 litros por semana. En esta última gráfica se puede observar la comparación de los valores totales obtenidos durante estas pruebas y se logró disminuir un 8,9 en el consumo.